Muy bien, profesor, gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Por aquí con un poquito de frío que está lloviendo mucho acá en Pereira y Dos Quebradas. ¿Y ustedes cómo van? Pues de mi parte, profe, bien, bien. Colocándonos también al día un poco. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, vamos a comenzar aprovechando que es la puntualidad, ¿cierto? Entonces, la intención de esta web conference es que ustedes puedan, después de haber visto la última web donde se explicó toda esta teoría de las ondas electromagnéticas, de cómo nosotros podemos relacionar la frecuencia con la longitud de onda, también teniendo en cuenta todo este aspecto del espectro visible para el ojo humano. Entonces, yo les voy a compartir un insumo que les va a servir a ustedes para poder completar esa actividad de una manera más precisa y más técnica. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el documento que les estoy compartiendo acá, el documento de Google Colab? Sí, señor, lo vemos. Muy bien, entonces yo no voy a ahondar más en estos aspectos teóricos de la presentación que ya vimos, de cómo interactúan estos elementos con los fotones. Vamos a irnos entonces específicamente a hablar acá un poco de cómo podemos nosotros entrar a resolver esos ejercicios. Este entorno que hay acá yo se los voy a compartir. Recuerden que para que esto pueda funcionar en su Colab, primero le van a dar correr a la instalación de la biblioteca de Gradio para poder entonces utilizar las calculadoras. Perfecto, entonces vamos a analizar en este ejercicio número 3 para calcular los niveles de energía y la interacción fotónica, que son los ejercicios que nosotros tenemos en esta guía. ¿Sí? Todos los identifican. ¿Sí? Entonces vamos a mirar entonces aquí cuál es la teoría necesaria para abordar en un ejercicio similar para resolver un problema relacionado con los niveles de energía. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, ¿qué son los niveles de energía? Son las diferentes cantidades de energía que un electrón puede tener dentro de un átomo o una molécula. Estos niveles están cuantizados, lo que significa que los electrones solo pueden existir en ciertos estados de energía definidos. En un átomo, los electrones se ubican en orbitales alrededor del núcleo y cada uno de estos orbitales tiene una energía específica. Cuando un átomo interactúa con un fotón, una partícula de luz, un electrón puede absorber o emitir energía. Si un electrón absorbe la energía de un fotón, puede saltar de un nivel de baja energía a otro nivel más alto de energía. Este proceso se llama como excitación. Cuando el electrón regresa a su nivel original, a un nivel más bajo, libera energía en forma de un fotón. Y es un proceso conocido como emisión. ¿Sí? Entonces, es un proceso interno que se relaciona con estos átomos y vamos a analizar entonces cuál es esa interacción de los fotones con los átomos. ¿Cuál es la relación entonces? Entonces puede ser una absorción, una emisión o una luminiscencia, ¿sí? Entonces cuando nosotros bombardeamos con luz un átomo, puede subir de energía ese átomo, entonces ahí vamos a tener una excitación. Pero cuando un electrón baja de órbita, se va a liberar energía en forma de fotón. Y ahí es cuando entonces se conoce ese proceso como emisión. Perfecto, entonces en la absorción tenemos entonces que la energía del fotón es igual a la energía a nivel superior menos la energía a nivel inferior, ¿sí? Y tenemos unas aplicaciones en las lámparas fluorescentes y en los emisores de luz visible. Obviamente estas lámparas fluorescentes van a tener un elemento el cual va a ser bombardeado con luz, ¿cierto? Con fotones, y vamos a tener entonces un espectro visible. Las lámparas fluorescentes son dispositivos que convierten energía eléctrica en luz visible mediante un proceso de interacción fotónica, lo que les estaba hablando. Entonces,
la luz que emiten se genera a través de un proceso de excitación y de emisión de electrones en un gas, generalmente mercurio, en el interior de un tubo sellado. Entonces, estas aplicaciones las podemos ver en los procesos en lámparas fluorescentes, ¿sí? Dentro de un tubo de lámpara se introduce una pequeña cantidad de vapor de mercurio al cual se le aplica un voltaje eléctrico. Entonces, los electrones son acelerados, chocan con los átomos de mercurio, excitando a los electrones de mercurio a niveles de energía más altos. Luego, los electrones excitados regresan a niveles más bajos, emitiendo fotones de luz en forma ultravioleta. Esta luz es absorbida por el recubrimiento fosforescente en el interior de la lámpara, el cual la convierte en luz visible. A grosso modo, este es el proceso que hay interno para poder convertir energía eléctrica en luz, ¿sí? Entonces es una aplicación muy importante. Yo sé que la mayoría de ustedes están en ingeniería de telecomunicaciones, entonces allí van a tener eh, que hacer pues uso de toda esta teoría que yo les estoy explicando acá. Entonces los fotones de luz son visibles y tienen una longitud de onda que corresponden a los colores que podemos ver, por ejemplo, la luz amarilla, la luz blanca, la luz azul. Esa tonalidad que nosotros percibimos, la da es la longitud de onda, como lo dicen ahí, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es la relación de la energía de los fotones con la longitud de onda? Entonces la energía de los fotones está relacionada con la longitud de onda de la siguiente manera. Tenemos que la energía es igual a la constante de Planck por eh, la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Tienen preguntas al momento o avanzamos? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces que es la energía de los fotones en joules. También tenemos que H es la constante de Planck, ¿cierto? La ecuación de Planck, que es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Tenemos la magnitud de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Tenemos la longitud de onda en metros. Y entonces vamos a analizar aquí esa teoría cuántica en la emisión de luz visible. Me acaban de levantar la mano por acá. ¿Quién me levantó la mano? Yo, profe, yo le levanté Wilson. Wilson, sí, Wilson, adelante. Profe, qué pena, es que usted estaba explicando algo arriba de los, de los fotones, no llegué a escuchar muy bien en el momento. Un poco más arriba, acerca de la energía exactamente, de los electrones, los átomos Sí, exactamente, esa partecita de ahí. eso, Cuando entonces, están arriba y cuando están, pues, la parte de abajo. sí, entonces, ustedes saben que los átomos tienen unas órbitas y en esas órbitas orbitan electrones, ¿cierto? Entonces, cuando esos electrones son bombardeados con luz, si ese electrón se sube de nivel, ¿cierto? Pasa de una órbita a la otra de más energía, entonces eso se llama excitación. Pero cuando hacemos cuando el electrón se devuelve a su nivel original, ahí se va a liberar energía en forma de fotón, ¿sí? Y ese es el proceso que se conoce como emisión, ¿sí? Más abajo, entonces, aquí se habló de cómo la energía eléctrica se puede convertir en luz, ¿sí? A través de la interacción en este caso, si hablamos de lámparas fluorescentes, con un gas de mercurio, ¿cierto? Un vapor de mercurio, el cual se bombardea con electrones y al generar esas excitaciones, pues se genera la luz que nosotros tenemos, la que nosotros podemos observar. Y se relaciona entonces con lo que nosotros tenemos acá. Tranquilos para todos, que yo este mismo texto, este mismo archivo se los voy a compartir para que ustedes puedan hacer un trabajo mucho más técnico. Muy bien, continuando entonces con la teoría cuántica en la emisión de la luz visible. Entonces, la luz visible que se emite en las lámparas fluorescentes proviene de las transiciones electrónicas en los átomos o moléculas del material fluorescente. Esos materiales tienen un espectro de emisión característico, lo que significa que emiten luz en ciertas longitudes de ondas que corresponden a diferentes colores, desde el violeta hasta el rojo. ¿Qué es eso? Entonces, eso es lo que nosotros acá tenemos como el espectro, ¿cierto? El espectro visible de luz del ojo humano está acá en el centro.
pero tenemos una gama de tonalidades de luz hacia la izquierda, hacia el ultravioleta, y tenemos hacia el otro lado hasta el infrarrojo. Entonces aquí nosotros si analizamos la longitud de onda, tenemos acá entonces que cuando son longitudes de ondas muy pequeñas, tenemos los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, el infrarrojo, el radar, las microondas, la onda corta, la onda larga, ¿sí? Y frecuencias extremadamente bajas. Entonces, por ejemplo, por eso es que los láseres, hay un láser que tiene luz roja, hay otro que tiene luz verde, ¿sí? Y yo no conozco los láser azul, no los he visto pues en utilización en la parte civil. Bien, continuando acá. Eh, ¿Siguen viendo el archivo de Python, el de Colab? ¿Sí lo siguen viendo ahí? Alguien que me Sí, confirme. señor, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ahorita hablemos de la eficiencia en aplicaciones de lámparas fluorescentes, que es estrictamente lo relacionado con el ejercicio. Entonces, aquí en este entorno de Colab, yo les voy a compartir esta calculadora, que es la que nos va a permitir calcular la energía de un fotón, ¿sí? En este caso, de un ultravioleta. Y aquí entonces tenemos unas constantes las que nosotros vamos a utilizar. Tenemos, ya está configurada la constante de Planck, la velocidad de la luz, y aquí tenemos entonces una entrada que lo que me hace es que me va a convertir los nanómetros a metros. Tenemos también aquí la longitud de onda de un fotón ultravioleta en nanómetros, ¿sí? En este caso es de 300, pero si nosotros quisiéramos analizar aquí, entonces aquí es de 300 nanómetros, ¿cierto? Entonces vamos a tener por acá la luz ultravioleta por este lado, ¿sí? Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, que estas ondas están entre los 400 nanómetros, estos azules entre los 450, 500, 550, 600 y de ahí para arriba. Entonces acá yo tengo la longitud de onda de 300, pero si yo no quiero analizar los ultravioleta, sino que yo quiero analizar, por ejemplo, alguno que le haya salido por el número de la cédula, el último dígito que le hayan salido, por ejemplo, los infrarrojos, pues solo le cambian el título, ¿cierto? Infrarrojos, y ya le cambian la longitud de onda de acuerdo a la necesidad del ejercicio. Entonces yo aquí les hice un entorno donde van a estar esas ecuaciones que ustedes van a utilizar, para que no vayan a utilizar otra calculadora y no se vayan a equivocar, sino que aquí puedan realizar los cálculos, que es sí lo que ustedes deben hacer en el trabajo, pues colocar las ecuaciones, ¿cierto? Pero aquí ustedes van a poder verificar todas estas cosas. Entonces, para poder calcular entonces esa energía, tenemos que tener aquí en cuenta la eficiencia de la fluorescencia, como en la tarea hay algunos, por ejemplo, en mi caso, si yo analizo mi número de cédula, pues aquí sería 8, o sea que sería 83%. Entonces yo aquí podría entonces analizar la eficiencia del 83%. Si me hago entender lo que les quiero mostrar con este código, ¿creen que les pueda servir para los cálculos que van a trabajar? Entonces, si la respuesta es sí, aquí entonces vamos a calcular en esta entradita la energía de los fotones visibles. ¿Cómo se calcula? Entonces, esa energía visible es la eficiencia dividido el 100% por la energía en este caso, de esa longitud de onda del fotón que estamos acá con ultravioleta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? ¿Cómo vamos acá? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Alguien que me diga si están vivos todavía. Profe, la verdad es que estoy viendo y pues entiendo un poco, pero creo que el resto sería más que todo como practicar con la calculadora. Exacto, o sea, ustedes con este entorno que hay aquí, ustedes ya pueden trabajar de una manera básica. Sin embargo, pues yo aquí les dejo cómo funciona el código, ¿cierto? Entonces aquí está la definición de las constantes, la constante Planck, la velocidad de la luz, la longitud de onda del fotón. Para este ejemplo, pues yo utilicé el ultravioleta que es en 300 nanómetros,
pero si ustedes quieren utilizar otra tonalidad de la luz, pueden simplemente alterar el código acá donde yo les mostré, ¿sí? Muy bien. Entonces, el código entonces funciona bajo esta fórmula. Eso es lo que nosotros estamos trabajando acá. Y pues la eficiencia energética, pues ya la calculamos con la ecuación que aparece aquí, que es la eficiencia, el que le haya tocado, por ejemplo, 85, 83, pues aquí va 85, ¿sí? Por esa energía de ese electrón, ¿sí? Entonces aquí la tenemos. ¿Cuál es esa energía? Pues la energía nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Un electrón volt, que es como la energía máxima, es 1,602 por E a la menos 19 joules. Bueno, entonces después de la explicación de este código, yo les sugerí un ejercicio similar al que está planteado en la guía, ¿sí? Y yo aquí les explico entonces cómo es la solución paso a paso de ese ejercicio que está acá. Y aquí entonces vamos a hacer uso de la calculadora que también está acá. Entonces aquí también están las constantes. Entonces aquí está la constante de Planck que la necesitamos, la velocidad de la luz. Y aquí, importante, el número mío es 8, pero el que le haya tocado, por ejemplo, el cero, pues aquí va a colocar cero. Ah, no, que mi número termina en, por ejemplo, Wilson, ¿a usted le termina en qué número el documento? En 2. Entonces, si por ejemplo fuera el de Wilson, yo cambio acá esa eta, esa letra, esa que es la variable, y ya que la calculadora ya va a tomar ese valor y me va a hacer el cálculo. Aquí están las ecuaciones, cómo se calcula, ¿sí? Cómo son las operaciones que hay que hacer. Y aquí pues en los resultados pues me está simplemente imprimiendo la energía del fotón 1, la energía del fotón 2, ¿sí? En electron volts y la energía de los fotones visibles. Aquí me los está imprimiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir ese, yo le doy aquí play y aquí ya me calcula, ¿sí? Aquí ya me hace los cálculos. Y este entorno es para que ustedes lo usen también como apoyo en las actividades. Hasta ahí vamos bien. Está claro la Sí, intención de señor. esta web, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, ahora bien, vamos a calcular entonces, vamos a hacer un análisis de ese ejercicio con esta calculadora que hay acá. Entonces, aquí en esa calculadora es una calculadora con una interfaz gráfica. Si ustedes quieren alterar algo de acá, puede que después el código no les funcione. Entonces, cuando diga ese ejercicio 3 y hagan el análisis, simplemente ustedes le dan aquí correr para que nos habilite más acá abajo ya el entorno donde nosotros vamos a calcular. Bien, entonces aquí vamos a calcular el cálculo de la energía y la longitud de onda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a escribir el número, el nombre, ¿sí? Vamos a escribir el nombre. En este caso voy a escribir mi nombre, ¿sí? Y voy a escribir entonces mi número de documento de identidad, pero entonces voy a dejar el último dígito que es 8 y yo le voy a dar correr. Y aquí entonces ustedes van a tener una ventanita para verificar esos cálculos, ¿sí? Para verificar esos cálculos. La idea es que ustedes puedan comparar los cálculos que ustedes tienen allí, ¿sí? Aquí están las ecuaciones que yo les mostré arriba, ¿sí? Aquí tienen las ecuaciones con el número mío terminado en 8. Pero por ejemplo, Wilson que termina en 2, entonces escribe el número 2 y aquí entonces van a hacer esos cálculos. Importante, que ustedes van a poder entonces recortar esta pantalla y así yo como tutor y director del curso, yo me voy a dar cuenta que ustedes están interactuando con este entorno y esos cálculos entonces los van a tener correctos, ¿sí? No es que ustedes abran la tarea acá y simplemente después aquí me peguen esa imagen, no, ustedes lo que van a hacer es que van a tener insumos para poder resolver esa actividad de una manera más técnica. ¿Cómo les parece esta interfaz? ¿Creen que les puede ayudar en algo a lo que necesitan hacer entonces en esta actividad?
Profe, la verdad que parece como amigable, es de gran Sí, ayuda. es de gran ayuda, simplemente que yo acá garantizo que ustedes están haciendo bien los cálculos. ¿Por qué? Porque ya hemos evidenciado que la mayoría de ustedes no tiene una calculadora apropiada. Entonces, en muchas tareas uno ve que tienen bien la ecuación, que se tomaron el ejercicio de hacerlo en Word, de insertar la ecuación paso a paso, pero los resultados cerrados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces uno se pone, bueno. Yo veo que el estudiante tiene las ecuaciones bien, las está manejando bien, pero los resultados están errados. Entonces uno no sabe qué hacer, ¿cierto? En dónde está el error. Lo que yo asumo es error de digitación de esos valores en la calculadora. Un paréntesis, una expresión que se les fue, ¿cierto? Entonces, con esta interfaz que yo les estoy mostrando acá, ustedes van a poder de alguna manera tener un insumo para verificar esos resultados del ejercicio 3, ¿sí? Pueden hacer la ingeniería inversa, pueden calcular eso y después ir a verificarlo de ustedes, pero lo importante es que ustedes comprendan cuáles son esas expresiones que nosotros estamos trabajando acá y cómo una se relaciona con la otra. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta los presentes? ¿Ninguno? Karen, Carlos, Wilson, Luis Eduardo, todos están entendiendo. Claudia, Jason, Oscar, Vladimir. Bueno, perfecto. Entonces, de la misma manera, entonces vamos a pasar a la teoría que nosotros necesitamos y esas expresiones matemáticas para la producción de rayos X, que es el enunciado del ejercicio número 4. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué son los rayos X? Entonces, los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía, con longitudes de onda cortas que la luz visible, pero más largas que las radiaciones gamma. Se encuentran en el espectro electromagnético de rayos ultravioleta y rayos gamma, y sus rangos de longitudes varían desde 10 a la menos 12 hasta 10 a la menos 8 metros. Eso es donde lo podemos ver en esta parte, ¿sí? Entonces esto es lo que nos están hablando acá, en este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están los rayos X? Miren, los rayos X están entonces entre el ultravioleta y los rayos gamma. Y aquí están entonces esas longitudes de onda. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio que le hablan de longitudes de onda, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, ahí estamos hablando de rayos X. ¿Para qué sirven los rayos X? Tienen innumerables aplicaciones. ¿Quién me da de pronto un aporte de en dónde se utilizan los rayos X? Para radiografías, ¿no? Para radiografías, ¿para qué más? Pues no sé si usted sabe que en los aeropuertos hacen escáner de acerca de eso. Eso. Que es una aplicación específica de los rayos X, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades de esos rayos X? Que como tienen una alta energía, ¿sí? Entonces esos rayos X tienen una mayor frecuencia que la energía, pues que la propia, ¿cierto? Energía que la luz visible. Y tiene una penetración alta debido a su alta energía. Entonces los rayos X pueden penetrar materiales opacos a la luz visible, como los tejidos del cuerpo humano, pero son absorbidos por materiales densos como los huesos. También en la generación de imágenes son usados para obtener imágenes detalladas del interior de los objetos, incluidos los seres humanos. Entonces, por eso es que con los rayos X uno podría decir que está como, ¿cierto? Como penetrando esos objetos a los que no se les penetra la luz y podemos ver en detalle entonces esas imágenes. ¿Cómo se generan los rayos X? Los rayos X se generan en dispositivos llamados tubos de rayos X. El proceso básico de generación implica la aceleración de electrones a altas velocidades, que luego colisionan con un material objetivo. Este puede explicarse en los siguientes pasos. Bien, entonces, aceleración de electrones, colisión con el objeto y emisión de rayos X. Entonces, esa radiación emitida es una combinación de dos componentes, una radiación característica y una radiación de frenado, ¿sí? Entonces, son dos aspectos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la expresión que me modela a mí la energía de los rayos X? Entonces, es la constante de Planck por la frecuencia.
¿sí? Y como la frecuencia es el inverso del periodo, entonces nosotros tenemos aquí que hay una relación estrictamente, porque la frecuencia de la luz es c sobre lambda. Y aquí tenemos entonces qué significa cada una de estas constantes que hay allí. Entonces, rayos X, pues es la energía del fotón de rayos X en joules. H es la constante de Planck, que ya sabemos su valor, eso es joules por segundo. Tenemos F, que es la frecuencia de la radiación de los rayos X. Tenemos también la velocidad de la luz y la longitud de la onda de los rayos X. ¿Cuál es que es la longitud de la onda de los rayos X? ¿Oscila entre qué valores? ¿Quién me recuerda? Bueno, entonces vuelvo y les muestro. Los rayos X tienen longitudes de onda entre los 10 a la menos 8 y los 10 a la menos 11 metros, ¿sí? O sea que son unas longitudes de onda cortas, pero con mucha energía. ¿Cuáles son esas aplicaciones de los rayos X? Ustedes ya lo han mencionado, en las imágenes médicas, en las radiografías, en las imágenes detalladas, en las telecomunicaciones los rayos X juegan un papel muy importante, ¿sí? En las telecomunicaciones, en la comunicación por satélites, eh, y también en la astronomía podemos nosotros entonces, con los telescopios de rayos X, estudiar los objetos astronómicos que emiten rayos X, como agujeros negros, estrellas de neutrones y supernovas. Estos telescopios deben estar fuera de la atmósfera terrestre que bloquea los rayos X. Nosotros sabemos que nuestra atmósfera nos protege pues, de todas esas radiaciones electromagnéticas de los otros cuerpos celestes. Otras aplicaciones, también tenemos espectroscopía de rayos X, también se utiliza en la seguridad de los aeropuertos. Tenemos unos riesgos y unas precauciones que son importantes tener en cuenta. Esa radiación de rayos X puede dañar las células y el ADN. Lo comenta el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Por eso es que eh, no se le suele aplicar rayos X en radiografías a personas en estado de, ¿cierto?, en embarazo. Bien, entonces acá vamos a tener un enunciado muy similar al ejercicio 4 que está propuesto. Hasta aquí me están siguiendo, jóvenes. Es claro lo que les estoy mostrando. Sí, señor. Bueno, entonces en el ejercicio 4, en la generación de rayos X, entonces el ejemplo dice que hay un equipo de radiografía que se utiliza. En un equipo de radiografía se utiliza un tubo de rayos X que opera con un voltaje de 80 kilovolts, ¿sí? Para generar rayos X. Si la longitud de onda de los rayos X generado es de 1 por 10 a la menos 10 metros, vamos a realizar los siguientes cálculos. Esta A que hay aquí es el prefijo para 10 a la menos 10. Entonces vamos a realizar los siguientes cálculos. Vamos a calcular la energía y vamos a determinar entonces la energía máxima de los fotones generados eh, utilizando un voltaje aplicado, ¿cierto? Entonces sabemos que la energía máxima es el electronvolt. Tenemos los datos. Entonces, aquí vamos a tener entonces cómo se hizo el cálculo, en este caso para 80 kilovolts. En la tarea, tenemos que en el ejercicio 4, por ejemplo, si yo tomo mi último número de documento, me tocarían 48 volts, kilovolts, perdón, 48 no, 53 kilovolts. Entonces, si yo fuera a hacer esa actividad, yo lo que voy a hacer es que aquí en este código, pues yo voy a reemplazar por el 80 lo voy a reemplazar por 53 y sigo entonces utilizando esa expresión. ¿Qué más datos hay variables acá? Tenemos también aquí la longitud de onda, tendría aquí 28 picómetros y la energía máxima sería de 53 kilovolts. Hasta 90, hasta aquí sería 95,8, serían 103 pico metros. Listo, entonces aquí tienen entonces, perdón, que calcular lo que les dice acá, ¿sí? Aquí están entonces las diferentes energías y aquí vamos a tener, yo les voy a dejar aquí el entorno, aquí les voy a dejar
el ejemplo resuelto. Uy, aquí se me fue un error, me permiten, yo lo corrijo acá. Que esta ecuación no me salió con entorno matemático, este es el de resumen. Voy a buscar aquí en el código donde está el resumen y acá debe ir con entorno de látex para que me muestre la ecuación allí. Vamos a ver si me la muestra. Sí, ahí me la arregló. Ahí me la arregló. Listo. Muy bien, entonces aquí tenemos entonces el entorno que yo voy a compartir. Entonces aquí hay una calculadora para la generación y aplicación de rayos X en imágenes médicas y telecomunicaciones. Tengo los datos. Simplemente lo voy a acomodar a lo que me da el ejercicio. En mi caso, como yo le voy a aplicar un voltaje si fuera el voltaje máximo aquí, sería entonces de 45 más 8, entonces aquí sería 53, entonces se lo cambia aquí 53, ¿sí? ¿Por qué E a la 3? Porque es kilovolts, entonces aquí tenemos entonces, yo le cambio aquí el 53 y le coloco entonces mi dato. Esta energía del electrón, pues ya la conocemos, en la carga del electrón, ¿cierto? Y vamos entonces aquí a calcular. Aquí hay unos parámetros que yo establecí, como por ejemplo el ingreso del nombre del documento, que eso se va a ver reflejado acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo les comparta ese archivo, ustedes lo primero que le van a hacer es que le van a dar aquí correr al pip install radio acá arriba, le van a dar instalar a esta carpeta, a esta biblioteca, que es la que me va a generar la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, cuando esto pare, ya entonces todas esas calculadoras que hay aquí van a funcionar, ¿sí? Entonces vuelvo acá entonces al ejercicio 4 donde estábamos. Vamos al ejercicio 4. Entonces, aquí en el ejercicio 4 donde está la calculadora aquí abajo, voy a darle correr a esta calculadora y me va a arrojar también otra ventana parecida a la que salió anteriormente. Pero aquí entonces ya nos van a aparecer el entorno para calcular entonces la energía de esos rayos X. Nuevamente ingresamos el nombre. ¿Para qué ingresar el nombre? Para que cuando ustedes hagan los cálculos les salga el pantallazo con su nombre. Y eso es lo que ustedes pueden también tomar como evidencia de esa interacción y que los resultados están bien. Entonces aquí tenemos la energía de los fotones de rayos X es esta, ¿cierto? 1.248, la energía máxima va a ser esta, ¿sí? Y tenemos entonces aquí la energía de los rayos X, la energía máxima de los fotones generados en electronvolts. Aquí me aparece. Entonces, si alguno de ustedes tiene otros datos diferentes a los míos, pues los va a cambiar, ¿sí? ¿Los va a cambiar en dónde? Los va a cambiar 80 más 6 kilovolts. Sí, en este caso, esta está con 80. Este está con 80. Solo le cambiarían entonces el 80 y aquí ya entonces harían los cálculos, ¿sí? Aquí ya serían los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Vea, aquí está el 80, ve, aquí lo ven, ¿sí? Si yo lo voy a hacer, por ejemplo, como me tocó a mí, que lo voy a hacer con 50 era 45.8 con 53, pues yo lo voy aquí a correr nuevamente y aquí me debe salir entonces ya corregido con, eh, vuelvo a ingresar el nombre, el último número, y el programa aquí ya me lee entonces los cálculos con ese valor. Aquí están. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor, confirmo. Bueno, entonces acá, déjenme, yo reviso aquí una variable, valor del documento, energía máxima, listo. Escribí, listo, aquí hice dos, calculo las energías, los fotones de rayos X. Muy bien, entonces, para que a ustedes les salgan la ecuación ahí con los datos, eh,
Aquí quedó con este código. Bueno, voy a mirar si puedo organizar eso un poco este código para que no tengan que calcular acá, para que no tengan que calcular para que no tengan que meter aquí los datos, sino que les aparezcan en las entradas, ¿sí? Entonces, voy a hacerle un pequeño ajuste a este último código para que les lea bien aquí, cuando ustedes cambien el voltaje, les aparezca acá, ¿sí? Entonces voy a hacer un pequeño ajuste a este código. Sin embargo, pues aquí van a tener una herramienta muy interesante para trabajar. Entonces este código yo se los voy a compartir a más tardar mañana en la mañana, se los envío por correo para que lo tengan allí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces Listo, profe, yo creo, gracias. yo creo que con estos insumos y con eso que les voy a compartir, ustedes ya tienen pues suficiente material para que puedan llevar a cabo esa actividad. Recuerden que esa actividad es cortica, se cierra el 26, entonces tienen 2 semanas. Yo soy pendiente para hacerle realimentación de lo que ustedes necesiten. Yo les contesto también en el Teams, por correo electrónico. Entonces, eh, eso sería entonces esta web de hoy, Buenas noches, para que doctor. Tengo una duda. ¿Dónde encuentro los IPAs? las grabaciones. Sí, es que el sábado no pude asistir, profe. Bueno, las grabaciones de las IPAs, yo se las estoy compartiendo por todos los medios. Entonces, yo aquí les comparto siempre en el chat de Física Moderna, les comparto todo. Las invitaciones, aquí está, por ejemplo, la grabación, ¿sí? ¿Dónde pueden ustedes entonces encontrar esa información? En el foro, voy a abrir el foro, foro Física Moderna. Julia, adelante. Profe, qué pena, buenas noches. Es que entré un poquito tarde. Sí, Entiendo que es señora. solo cambiar los datos en la programación que has enviado, ¿sí? Exacto. Ah, vale, Solo cambiar los gracias. datos. Ahí está, ahí en cada línea de código está la explicación de qué es lo que hay ahí calculando. Entonces es variar los valores. Yo lo hice un ejemplo como está tal cual en el ejemplo que yo propuse, ¿sí? Entonces me devuelvo acá al código, perdón, me devuelvo aquí al código. Entonces aquí están todos los cálculos. En este código no me fijé, y es que cuando yo cambio aquí, por ejemplo, el voltaje, cuando yo campo aquí el voltaje, yo inicialmente lo hice en el entorno, acá, lo hice con 80, sí, vea, lo hice con 80 kilovolts. Pero entonces en el caso de ustedes es con otro. Entonces hay que hacerlo según está la guía. Entonces aquí en el código habría que reemplazar entonces para que no funcione, entonces donde está el 80, hay que mirar entonces dónde está el 80 y hacer ese cambio. Porque esto que aparece aquí cuando aparece con rojito, es solo texto, solo texto. Entonces, por ejemplo, para que les salga aquí en las ecuaciones, aquí, para que les aparezca aquí el voltaje de ustedes, pues ustedes lo escriben por acá. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes van a cambiar entonces el voltaje, por ejemplo, ¿cuál es el voltaje tuyo, Juliet? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu último número de documento? Cero, termina en cero, seis Cero, cero. entonces termina en cero. Entonces, por ejemplo, el voltaje tuyo va a ser entonces 45. Entonces, en las expresiones por acá, eh, entonces tú lo vas a hacer aquí, entonces el voltaje va a ser ¿de cuánto? De 45, ¿sí? Y haces el reemplazo aquí en todas estas ecuaciones que hay acá y lo resuelves. Vale, Aquí, ¿sí? O sea, aquí hay un cálculo matemático que el software lo va a hacer, pero aquí solamente hay un texto. Entonces, aquí pues nosotros vamos a cambiar el texto, ¿sí? ¿Qué vamos a cambiar? Pues en este caso aquí vamos a cambiar donde está el 80, que es, claro, que es el voltaje que aplicado, quede acorde con la ecuación. que quede acorde. Sí, yo por eso les aquí, eso es un ejemplo.
como el ejercicio 4, ¿cierto? Es este ejemplo. Pero entonces con estas expresiones ustedes también van a poder hacer esos cálculos, ¿sí? Ustedes lo van a tener acá disponible para ustedes hacer esos cálculos. Ve, espérenme que aquí la energía de este fotón aquí me quedó sin matemática. Para que ustedes aprendan de una vez aquí la energía máxima. ¿Dónde es que está la energía máxima? La energía máxima de los fotones aquí. Me quedó un error porque para que aparezca en formato matemático debe tener lenguaje látex. El lenguaje látex dice que para que las ecuaciones aparezcan deben aparecer con signo pesos. Bien, entonces aquí ya lo tengo. Entonces, como está este código, lo pueden trabajar. Pero si ustedes me dan una espera hasta mañana, yo se los organizo para que no tengan que hacer ninguna alteración acá, sino que les funcione. De igual manera, ya como está la explicación, ya a ustedes les va a quedar un poco más fácil resolver el ejercicio, porque es solamente utilizar los datos de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, eso era lo que yo tenía pues para mostrarles en esta web. Voy a continuar explicándole lo de las IPAs, dónde está esa información de las IPAs al compañero que acaba de preguntar. ¿Me recuerda el nombre suyo? Jorge Bueno, Santiago, profe. Jorge Santiago. Entonces, aquí en el foro yo les estoy siempre subiendo la información de la grabación de las IPAs. Yo no se los he subido todavía, las IPAs que fue el sábado, pero tengo pendiente entonces subirles esas IPAs. Eh, la grabación de la web ya está compartida. ¿Dónde van a encontrar ustedes todo? Entonces, yo todo lo subo a YouTube. Entonces, les voy a compartir el enlace del canal para que ustedes entonces allí busquen la información que necesitan. Como yo tengo otros cursos y los he manejado con el mismo perfil, pues no vayan a ver la de física general, sino que van a ver la de física moderna. Bueno, voy a mirar aquí los videos entonces. Les voy a compartir, les voy a compartir acá. Aquí están, entonces, de la web 3 aquí está entonces el enlace. Se los voy a compartir al chat, a este chat de esta llamada, para que lo tengan ahí presente. Me falta subirles entonces el de la CIPA del sábado y la del día de hoy. Espero tener todo eso listo mañana y yo se los comparto. Listo, jóvenes. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación y que tengan una feliz noche. Tenemos otra web, perdón, otras CIPAs en donde podemos de pronto hacer un estudio detallado de pronto de lo que ustedes necesiten. Y esa próxima CIPAS es el jueves 20. Jueves 20 es la otra CIPAS. Entonces en esa, que es antes del cierre, podemos hacer una reunión en donde ustedes me muestren o me hagan las preguntas al respecto si tienen dificultades con esto que acabamos de trabajar. Listo, jóvenes. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Voy a tener ya la grabación para que entonces esta se pueda ya ejecutar y guardar.